Tenemos la farándula allá Este, de lado. Ujú. al rato hacemos otra conexión especial Órale. para eso. Ándale. Nos quedamos en el artículo, bueno, estamos analizando el artículo 29, agotamos el análisis de la fracción 14. Ya de las fracciones 15 a la 20 advertimos que se quedan exactamente igual. Si bajamos un poquito, por favor. Ahí notamos que quedan igual. Ajá. Y empezaríamos con la fracción 21, si les parece, que dispone lo siguiente. Celebrar a nombre del municipio en ejercicio de las facultades que la ley le confiere o en ejecución de los acuerdos del ayuntamiento o del Congreso, los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales. Y se adiciona lo siguiente. El presidente municipal tendrá que informar con copia íntegra del actuado al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua a efecto de que realicen las manifestaciones que consideren pertinentes. Adelante, doctora. Sí, gracias, Tere. Igual que en puntos anteriores, bueno, pues agregamos este elemento para efecto de tener acceso o tener un mayor acceso al principio de la parte de transparencia, igual al derecho humano de la participación ciudadana, ¿no? Sobre todo que se trata del efecto de la celebración, ¿no? De acuerdos del ayuntamiento o contratos, fíjate que dice los actos y contratos necesarios para el desempeño de sus negocios administrativos. Y además aquí también se pueden configurar específicamente algunas faltas administrativas, como nosotros lo señalábamos, que es la parte del nepotismo, actuación bajo conflicto de interés, por ejemplo, e incluso, ¿no? Algún tipo de delito en el sentido de determinar un ejercicio abusivo de funciones, que si bien es cierto, es un funcionario de elección popular, también es que los delitos pues prescriben en 8 años, ¿no? Sobre todo de ejercicio abusivo de funciones, prescriben en 8 años, entonces todavía daría tiempo para efecto de que se le inicie una investigación por ejercicio abusivo de funciones, sobre todo que se trata de un delito grave, así calificado, clasificado mejor, por la propia Constitución, en términos del 19 párrafo tercero, y que me beneficiosa. Entonces, para darle más herramientas al ciudadano en ese sentido de poder detectar, ¿no? De detectar si existe algún tipo de inconsistencias, bueno, pues nosotros agregamos este párrafo. Si tú te fijas ahí donde dice a efecto de que realicen las manifestaciones que consideren pertinentes, bueno, pues lo pueden hacer ante la propia autoridad municipal, en el cabildo, etcétera, en audiencia, cuando sean audiencias públicas con respecto al tema, pero en ese sentido, yo creo que la parte de detectar, de la prevención y del detectar, no faltas administrativas graves y delitos cometidos por hechos de corrupción, pues este sería el instrumento idóneo, ¿ok? Que cada acto que realice el presidente municipal no lo haga así nada más solo, de forma directa, sino que existe un equilibrio con respecto a la participación ciudadana, Tere. Eso es lo que te podría señalar en este punto. Correcto, muchas gracias, doctora. Entonces, en la siguiente fracción, la 22, por favor. Bajamos un poquito el cuadro. Gracias. Dentro de la posibilidad de cada municipio aprobar la realización de las obras públicas de su competencia, siempre y cuando las mismas sean de utilidad social. En los casos de proyectos de asociación público-privada, solicitar al Congreso del Estado la autorización de dichos proyectos en los términos de la Ley de Asociaciones Públicas Privadas del Estado de Chihuahua. Y se agrega, el presidente municipal tendrá que informar con copia íntegra del actuado al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua a efecto de que realicen las manifestaciones que consideren pertinentes. Adelante, doctora. Sí, gracias, Tere. Sí, es lo mismo, sobre todo porque se trata aquí de obra pública. Recordemos que en obra pública pues ha habido, ¿no? A lo largo de la historia de municipal en México, en su totalidad, ha habido muchos actos de corrupción. Y aquí tenemos una parte que me parece muy importante, que es la utilidad social. Entonces, el presidente municipal no tendrá esa facultad de forma directa, sino tendrá que
razonar y tendrá que argumentar y además tendrá que fundamentar por qué esa obra se refiere o es referente a la parte de la utilidad social. Entonces, bueno, pues aquí ya el Comité de Participación Ciudadana también podrá determinar mediante un equilibrio, ¿no? Creado bajo ese derecho humano, podrá determinar específicamente si se trata o no se trata o si está justificado el punto de la parte de la utilidad social. Igual, para efecto de prevenir y detectar faltas administrativas de carácter grave, aquí sería evidentemente una falta administrativa de carácter grave, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o, insisto, un delito cometido por hechos de corrupción. Sobre todo la parte también aquí en las faltas administrativas, nepotismo, actuación bajo conflicto de interés, por supuesto que también puede haber desvío de recursos, ¿no? Aquí es muy importante ese punto, insisto, me parece que es el instrumento idóneo para efecto de poder detectar ese tipo de conductas ilícitas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ya en las fracciones 23 y las 24 no advertimos ninguna propuesta. En la 25, que nos refiere otorgar y revalidar los permisos, licencias o autorizaciones que les competan conforme a las leyes y sus reglamentos, y se adiciona: el presidente municipal tendrá que informar con copia íntegra del acto del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua a efecto de que realicen las manifestaciones que consideren pertinentes. Adelante, doctora. Sí, gracias. Sí, Tere, también esto como un instrumento de transparencia y además, bueno, en virtud de que se trata de licencias y autorizaciones, y aquí también tenemos un elemento muy, muy importante, ¿no? Que tiene que hacer de acuerdo a las leyes y de acuerdo a los reglamentos. Entonces, recordemos que la ley general aquí prevé también que la parte de la actuación bajo conflicto de interés o la parte también de desvío de recursos, traen este punto, que no debe estar prohibido por la norma jurídica. Entonces, si aquí el presidente municipal otorgar una licencia o una autorización que está prohibida por la norma jurídica, pues entonces ahí evidentemente pudiera ser sujeto a una investigación administrativa y sobre todo, insisto, que el fuero únicamente se refiere a la parte penal, no hacia la parte disciplinaria, y pudiera también ayudar como instrumento para efecto de detectar lo que ya dijimos, tanto faltas administrativas como delitos. Repito, más que en su mayoría los delitos que podamos clasificar como graves, ¿no? En materia de hechos de corrupción, en tratándose de las partidas, también es decir, que sean recursos del orden federal y en donde aplicaría específicamente el Código Penal Federal, pues estos delitos prescriben en 8 años. Entonces todavía habría oportunidad de que se le investigara, procesara y si así lo considera el Tribunal de Enjuiciamiento o el juez unitario de juicio oral, ya eso ya depende del Estado, ya se le pudiera sentenciar desde la vía penal y sancionar desde una perspectiva administrativa disciplinaria. Correcto. Yo tengo una pregunta, doctora. Estoy viendo, bueno, casi todas las propuestas de reforma versan en ese mismo sentido, en el que se tienen que estar realizando las notificaciones por el fin primordial que el presidente se encuentre, ahora sí que se encuentre al día informando a todos los integrantes del CPC todas las acciones o atribuciones inherentes a su cargo, ¿verdad? Pero a mí me preocupa un poco la situación, atendiendo que en el estado de Chihuahua son 67 municipios. Yo no le encuentro dificultad, por ejemplo, para los vecinos, los municipios de aquí cerca, de Licia, Chihuahua, Camargo. Materialmente, creo yo que sí están en esa posibilidad de estar realizando todo ese tipo de notificaciones, pero vamos, los municipios que se encuentran alejados, aquellos que están situados específicamente en zonas serranas, cómo materialmente, cómo estarán ellos realizando todo este tipo de notificaciones para que obviamente tampoco vayan a caer ahí en un estado de, pues en algún señalamiento, ¿verdad? Por no estar cumpliendo con estas obligaciones de estar informando pues casi todo, si no es que en su mayoría todo, ¿no? Las actividades que realiza el presidente municipal. Entonces, llevándolo a la práctica, a los hechos materiales, ¿cómo visualizan? Hasta ahorita no veo aquí conectado a algún integrante del CPC
pero al momento que estuvieron ustedes trabajando en las reformas, no sé si se discutió, analizó esta circunstancia de cómo se visualizan esas notificaciones, es decir, para realmente hacerlo factible, hacerlo viable, que sea posible y que no nada más quede como letra muerta ahí en el código municipal. Sí, claro. Si miras, Tere, ahí se trata de informar. O sea, no son Sí, notificaciones como tales. Entonces, no sé si en la sierra pudieran tener internet. No sé, yo hay supongo algunos municipios que que no no, doctora. tienen, No, que no tienen internet. Ok, sí, entonces no. ahí habría que determinar ese punto o hacerlo mediante los medios legales, ¿no? Porque sería como decir, no se puede aplicar la norma jurídica porque no tienen los elementos para. Entonces, Sí, desde luego. ellos cómo lo pudieran hacer para efecto de poder informar, pues lo pudieran hacer a través de sus propios estrados o mediante los instrumentos necesarios que ellos lo consideren, ¿no? Desde una perspectiva legal, no necesariamente mediante Internet. Sí lo checamos con los del CPC y bueno, pues determinar también que los del CPC, que forman parte del comité coordinador del sistema anticorrupción del estado de Chihuahua, bueno, pues ellos dentro de su reglamento, de ese propio comité coordinador, tienen que determinar esos rubros, ¿no? Es decir, para que dentro de aquí, del código municipal, eso ya no se abarque, sino que dentro del reglamento del propio comité coordinador de ese del sistema anticorrupción del estado de Chihuahua, bueno, pues estas líneas ya se vayan afinando. Entonces sí es importante. Por supuesto, Tere, a mí me parece que también es un trabajo titánico, ¿no? Tanto de los municipios como de los comités de participación ciudadana, pero por otra parte, considero que es de suma importancia crear estos equilibrios, sobre todo para la figura del presidente municipal, porque desde el punto de vista de la norma, ¿no? Sobre todo de este artículo en específico, al presidente municipal se le da omnipotencia, incluso para que él pueda sancionar servidores públicos, lo que ya vimos que es anacrónico en otras sesiones, ¿no? Sancionar servidores públicos y hacer lo que considere pertinente, y ahora esta vez no. Es decir, a partir de la reforma del 2015, ya se está ordenando, ¿verdad?, la creación de equilibrios, entre ellos el CPC, para efecto de que estos servidores públicos no que estén vigilados, sino que en cierta forma puedan ser auxiliados además, ¿no? Auxiliados por los comités de participación ciudadana que tienen mucha responsabilidad para efecto de realizar sus facultades y hacer incluso cumplir sus determinaciones, ¿no? En ámbitos de combatir la corrupción, Tere. Correcto, muchas gracias, doctora. A ti, Entonces, en Tere. ese sentido, iríamos a la siguiente propuesta. Ok, es la fracción 26, que dispone lo siguiente: autorizar en cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos de los ayuntamientos, horarios y precios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, su celebración y vigilar su desarrollo. Y se adiciona: el presidente municipal tendrá que informar con copia íntegra de lo actuado al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, a efecto de que realicen las manifestaciones que consideren pertinentes. Adelante, doctora. Sí, gracias, Tere. Sí, específicamente es lo mismo porque en tratándose, ¿no?, de capital, en tratándose de economía, vaya, o de partidas presupuestales, entonces me parece que el presidente municipal tiene, no que esté vigilado, insisto, sino que se creen esos mismos equilibrios, sobre todo por parte de la ciudadanía, y también darle responsabilidad a la ciudadanía para efecto de que no pueda haber la comisión de delitos o de faltas administrativas, mi querida Tere. Ok, muy bien. En la siguiente fracción, por favor. Dispone lo siguiente: declarar administrativamente la nulidad, caducidad o rescisión de contratos, permisos o licencias y concesiones administrativos, así como hacer efectivo el derecho de reversión de los terrenos municipales cuando los adquirientes incumplan la obligación de construir dentro del plazo y por el valor indicado en el título municipal. Se adiciona: el presidente municipal tendrá que informar con copia íntegra de lo actuado al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, a efecto de que se realicen las manifestaciones que consideren pertinentes. Adelante. Sí, gracias.
Sí, específicamente en este caso, ¿no? De revertir contratos, de revertir licencias y, por ejemplo, los terrenos que son patrimonio, ¿no? De patrimonio municipal. Bueno, pues en este sentido sí me parece que debería tener, en cierta forma, observaciones por parte del Comité de Participación Ciudadana. Si estos, es decir, el CPC, consideran que no está justificado ese elemento de reversión, ¿no? Con respecto a lo que dice el Código Municipal, de acuerdo a incumplir la obligación de construir dentro del plazo y por el valor indicados en el título municipal. ¿Por qué? Porque aquí se le está dando, ¿no? Independientemente de que también los particulares a los cuales, bueno, se les realizan o se les otorgan esas concesiones o esas licencias o esos permisos, pueden incluso hacer uso efectivo de sus derechos, ¿no? Mediante otros procedimientos. También es cierto que este tipo de conductas puede traer como consecuencia la configuración de una actividad ilícita, ¿no? Sobre todo en materia disciplinaria, es decir, la comisión de una falta administrativa de carácter grave. Hablando de lo mismo, ¿no? Hablando de la parte de conflicto, de actuación, perdón, de actuación bajo conflicto de interés, la parte de nepotismo también, ¿no? Que me parece de suma importancia, de ejercicio abusivo de funciones, por supuesto. Entonces, pues yo considero que para que como protección, ¿no? A la propia figura del presidente municipal, desde una perspectiva tanto jurídica como política, bueno, pues en este caso el Comité de Participación Ciudadana realizando observaciones que estima pertinentes, pudiera evitar, ¿no? La transgresión de la norma jurídica, como es la comisión de faltas administrativas y de delitos en este rubro, Tere, específicamente la fracción 27. Perfecto, muy bien. En la siguiente fracción, por favor. En la 28, solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, la ocupación temporal total o parcial o la simple limitación de los derechos de dominio. Se adiciona, el presidente municipal tendrá que informar con copia íntegra del acto del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua a efecto de que realicen las manifestaciones que consideren pertinentes. Adelante, doctor. Sí, claro, me parece que ese elemento de la expropiación, independientemente de que se lo solicite al Ejecutivo del Estado, debe tener también determinados elementos de legalidad, ¿no? Y no vamos a decir que la parte que maneja la fracción en ese sentido, pues pudiera exentar de la comisión de un acto de corrupción o de la comisión de la inaplicabilidad correcta de la norma jurídica. Es decir, también aquí específicamente tendríamos que checar, mediante el CPC pudiera checar la comisión de ilícitos, ¿no? En este sentido. Entonces, como estamos hablando que tenemos a nivel nacional y tiene que ver con los delitos cometidos por hechos de corrupción y por supuesto que tiene que ver también con la ley federal, perdón, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en lo que refiere en el artículo 16, fracción cuarta, la Ley Nacional de Extinción de Dominio e insisto, ¿no? En delitos cometidos por hechos de corrupción, es decir, ambos rubros, tanto las responsabilidades administrativas como las responsabilidades penales pueden decantar en una parte de extinción de dominio que yo sé que es distinto a la parte de la expropiación, pero me parece que el Comité de Participación Ciudadana sí tiene que ser vigilante, ¿no? En este sentido de que se cumpla con la normatividad y que el presidente municipal, en cierto sentido, pues no realice acciones que considera, que él puede considerar que son de tipo legal de acuerdo con esta fracción y puede expropiar bienes, ¿no? O no solamente expropiar, sino ocupar de forma temporal o parcial, ¿no? Las limitaciones de dominio de los particulares incluso, ¿no? Entonces, creo que aquí sí, no es que, no son todólogos, o sea, eso es claro decirlo, bueno, no, nadie somos todólogos, pero yo creo que un presidente municipal, ojalá y así sea, que sea una persona, bueno, que conoce todos los elementos o los lineamientos del combate a la corrupción, entre ellos la extinción de dominio, pero pues en dado caso de que no lo conozca puede caer en violaciones a los derechos humanos, específicamente a los derechos de propiedad,
y también puede caer en tratar de extinguir en dominio o de expropiar bienes, bueno, que ni siquiera trae como consecuencia la parte de la utilidad pública o que no vaya conforme a un debido proceso, Tere. Entonces, bueno, eso es importante y en dado caso de que no lo hiciera, pues efectivamente caería, ¿no? Su conducta ilícita en un ejercicio abusivo de funciones, sobre todo, en materia penal. Entonces, bueno, pues ese es el punto. Y las venganzas políticas, bueno, pues sabemos que están a la orden del día. Y el ejercicio abusivo de funciones, repito, como ya lo mencioné con antelación, pues al estar dentro del catálogo del 19 constitucional, párrafo segundo, pues trae como consecuencia una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Para evitarnos eso, mejor que el Comité de Participación Ciudadana haga las manifestaciones que considere pertinentes antes de que ejecute la acción, ¿no? El presidente municipal. Aquí me salta una duda, doctora. El espíritu o la intención de la redacción en esta fracción es propiamente la solicitud al Ejecutivo, ¿eh? De la expropiación de X bien, ¿no? Por causa de utilidad pública. En la propuesta, ¿se bastaría con que se le informara al CPC la solicitud de esa expropiación o en su defecto se le tiene que estar informando de todo lo que se está dando o la integración del expediente como tal derivado de la propia solicitud? Porque por la redacción que aquí viene con copia íntegra de lo actuado, a mí me da a pensar que a lo mejor es decir, todo el proceso en sí. No sé si pudiera caer, a lo mejor hay una cuestión de interpretación, porque de entrada, bueno, el espíritu de la fracción dice solicitar, o sea, estamos viendo dentro del artículo 29 de las atribuciones del presidente es precisamente esa, ¿no? Hacer ese tipo de solicitudes al Ejecutivo y ya el Ejecutivo pues va a determinar lo conducente, ¿verdad? En base a los procedimientos en la materia. Pero en ese sentido, es decir, ¿hasta dónde tendría el presidente municipal que estarles informando al CPC? ¿Bastaría únicamente o se acotaría únicamente en la solicitud propiamente? O es decir, todo lo derivado de la solicitud o el hecho de ya dar por enterado al CPC que se está haciendo esa solicitud, quedarían a salvo esa circunstancia y ya decir, bueno, ok, ya está enterado el CPC que se hizo esta solicitud, o se le tiene que agotar hasta la última instancia, es decir, la respuesta que se obtuvo y luego ya el paso A, el B, el C y así sucesivamente. Sí, sí, Tere, sí, por supuesto, me parece que tienes razón en ese sentido. Sin embargo, creo que con la solicitud es suficiente, en virtud de que el Ejecutivo del Estado lo tiene que transparentar, o sea, todo lo que hagan lo tienen que transparentar, ¿no? Entonces, basta con que el CPC tenga como que esa pauta, ¿no? Ese conocimiento de que se solicitó esa expropiación o esa ocupación temporal para efecto de que el propio CPC le dé seguimiento al punto. Entonces, independientemente de ello, pues repito, el Ejecutivo pues lo tendrá que transparentar y tendrá que determinar por qué sí y por qué no. Y ya con base en ello, bueno, pues el propio CPC ya determina sobre quién puede solicitar, ¿no? El inicio de investigaciones, porque digo, la investigación no la hace el CPC, la tiene que hacer ya sea el fiscal anticorrupción o la autoridad investigadora competente. Entonces, en ese sentido, ya determinar el CPC a quiénes solicita se les investigue, los motivos por los que están solicitando se les investigue y las instancias competentes para efecto de esa investigación. Entonces, me parece que bastaría con la sola solicitud, Tere, salvo lo que ustedes consideren y las demás personas que están aquí con nosotros en vía Zoom, pues pudieran determinar. Sí, coincido con usted, doctora, porque precisamente ese tipo de acciones, pues el Ejecutivo básicamente tiene que fundar y motivar el por qué sí y el por qué no, ¿verdad? Entonces, por eso se me presentó la duda en particular, porque vamos, el presidente pues únicamente va a hacer la solicitud, ¿verdad? Y obviamente va a acompañar todos los documentos para basar la misma. Pero en ese sentido, por la redacción de la propuesta, a mí me queda esa laguna, es decir, si únicamente está la obligación de enterarlos o en su defecto también de irles manifestando que, pero vamos, ya sería ahí, creo yo que sería inoficioso precisamente por lo que acaba de argumentar, doctora, que pues, en ese tipo de situaciones incluso se hace a veces hasta se publican en el mismo periódico oficial del Estado
cuando se va a hacer una expropiación por utilidad pública y se hacen las consideraciones de la misma. Entonces, por eso es que me surgió a mí la duda específicamente en esta fracción. Pero sí, coincido con su punto de vista, Sí, doctora. Muy bien, entonces iríamos con la siguiente fracción, por favor, la 29. Enviar al Ejecutivo del Estado los proyectos y programas municipales que requiera la coordinación con los de carácter estatal, y se adiciona, el presidente municipal tendrá que informar con copia íntegra del acto del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua a efecto de que realicen las manifestaciones que consideren pertinentes. Sí, gracias, Tere. Sí, específicamente es lo mismo, en virtud de que dentro de esos programas municipales puede haber, y dentro de esos proyectos pueden haber específicamente la Comisión de Faltas Administrativas, que es bueno lo que en el discurso y en la norma jurídica, ¿no? El espíritu del combate a la corrupción en este país es lo que busca, es decir, combatir la parte del nepotismo y las actuaciones bajo conflicto de interés. Entonces, bueno, pues ahí el CPC, en su mayoría yo he visto aquí en el estado de Chihuahua, que son personas muy, muy informadas y que conocen bien específicamente cuáles son, ¿no? Las empresas, por ejemplo, las personas morales, las personas físicas, ¿no? Que tienen relación con los presidentes municipales, porque la ciudadanía está muy organizada, y entonces en ese sentido, bueno, pues hacer los comentarios que consideren pertinentes en el sentido de que puede existir la posible comisión de esas faltas administrativas. Y yo estoy segura que al propio Ejecutivo del Estado esto va a ser determinante para efecto de que pudiera realizar las observaciones que considere pertinentes a ese municipio, ¿no? Con respecto a los programas y los proyectos municipales. Es decir, aquí podemos realizar varias cuestiones, Tere, ¿no? Es decir, como decimos en México, matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado, evitamos el combate a la corrupción y por otro lado, el Ejecutivo estaría enterado de lo que incluso el Comité de Participación Ciudadana pudiera observar, incluso ante ellos, ¿no? Cuando ya sepan que se mandan esos proyectos, para efecto de que no se autoricen esos puntos y por tanto, bueno, pues evitar la comisión tanto de delitos como de faltas administrativas y en ese sentido, bueno, pues se puede realizar ya no un combate a la corrupción, sino una prevención a la corrupción. Correcto, muchas gracias, doctora. Aquí en la fracción 30 observamos que queda exactamente igual, no hay ninguna propuesta en ese sentido. En la 31, que dispone lo siguiente, llevar a cabo por conducto de la dependencia correspondiente la construcción, mantenimiento, control y vigilancia de locales destinados a prestar al público el servicio de estacionamiento de vehículos, se adiciona. El presidente municipal tendrá que informar con copia íntegra de lo actuado al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua a efecto de que se realicen las manifestaciones que consideren pertinentes. Sí, gracias, Tere. Bueno, pues en este sentido, evidentemente, si nosotros observamos la parte de la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? Del estado de Chihuahua, pues también aquí es importante determinar que también puede existir la comisión, ¿no? De faltas administrativas, toda vez que estos elementos, este servicio de estacionamiento de vehículos, bueno, pues se puede dar por esa línea o se puede dar también por la línea de las concesiones. Entonces, lo que queremos o lo que buscamos, ¿no? Nosotros en este sentido, como CPC y todas las personas que estuvimos al frente de estas solicitudes de reforma, pues es específicamente detectar, ¿no? De que los presidentes municipales, bueno, pues no le den la prestación de ese servicio público, pues a sus familiares, a sus amigos, a sus empresas, etcétera, ¿no? ¿Cómo? Pues en la práctica, bien lo sabemos, pues ocurre bastantito. Entonces, ya si aquí está el punto, bueno, pues evidentemente hasta una medida cautelar se puede solicitar, ¿no? Dentro de la propia investigación, en el IPRA, en el informe de presunta responsabilidad administrativa o en el transcurso del procedimiento, refiriéndome al tema de las responsabilidades administrativas. Entonces, ese me parece un punto importante, mi querida Tere,
Específicamente te voy a mencionar que ahorita estoy checando un asunto con un órgano de fiscalización superior, no voy a decir el estado, pero en donde le solicita, ¿no?, el Comité de Participación Ciudadana que no nombre como tesorero a determinada persona, porque ya ha tenido varias observaciones del órgano de fiscalización superior de dicho estado, y aún así el presidente municipal lo nombra. Entonces, ¿qué es lo que hizo este órgano de fiscalización superior? Solicita una medida cautelar para efecto de que dejen de cesar los efectos, o sea, de que temporalmente dejen de cesar los efectos de ese nombramiento. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues están tramitando esta medida cautelar porque los presidentes municipales sabemos como que, y eso es por tradición, o sea, ni siquiera por norma jurídica, más bien la norma jurídica les ha dado ese poder y por tradición consideran que pueden hacer, bueno, pues de forma omnipotente determinadas acciones. Pues ahora se trata de que no, ahora se trata de que lo hagan en conjunto, de que lo hagan en equilibrio y bueno, pues evitar esos puntos, Tere. Ok, correcto. Muy bien, entonces vamos a la siguiente fracción, por favor. Bajamos un poquito. De la 32 a la 33 queda exactamente igual. La 34 que dispone lo siguiente. Recabar de las y los servidores públicos municipales la declaración de situación patrimonial y rendir la suya propia en el plazo y términos que establece este código. Y se adiciona. Y de inmediato elevarlas a la plataforma digital correspondiente para efecto de hacerlas públicas en términos de lo prescrito por las leyes de la materia. Adelante. Sí, sí, Tere, así es, porque recordemos que ya la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, ya previendo la plataforma digital y en términos del artículo 108, último párrafo constitucional, bueno, pues las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ¿sabes qué? Que aquí, Tere, yo le agregaría eso, de situación patrimonial y de intereses, creo que ahí se nos fue, ¿no? Para efecto de que quede, porque así lo dice la Constitución, que ya es obligatorio, de hecho es una restricción al ejercicio de los derechos humanos de todos los servidores públicos en el país, en el sentido de que deben presentar su declaración patrimonial y elevarla a la plataforma digital para efecto de que se haga pública. Entonces serían las dos, perdón, ahí se me fue, la situación patrimonial y de conflicto de intereses, ¿no? Que ya incluso es un mandato constitucional. Incluso si ellos no lo presentaran, bueno, pues no pudieran acogerse a esta norma jurídica, ¿no? Que no les está obligando a la declaración de conflicto de intereses, porque bueno, ya es un mandato constitucional. Entonces, yo le agregaría a eso, Tere, si me lo permites, como observación, la situación patrimonial y de conflicto de intereses y elevarla a la plataforma digital. Evidentemente, con respecto a los municipios que, bueno, pues están en situación de cierre y todo, pues ellos tendrán que determinar, porque ese ya es un mandato constitucional. Se bajarían bajarían a la ciudad más cercana, no sé cómo decirlo, donde tuvieran internet, pero lo tienen que hacer, eso es un mandato constitucional. Y además, la no presentación trae como consecuencia una falta administrativa de carácter no grave, y la presentación, ¿no? Tratando de ocultar específicamente determinados bienes, de acuerdo al 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o su actuación bajo conflicto de interés, ocultamiento de conflicto de interés, pues ya trae como consecuencia una falta administrativa de carácter grave. Entonces, en este sentido sí es importante y bueno, pues ya no podemos excluir la norma jurídica, ¿no? Con falta de tecnología, etcétera, porque al final del día la tienen ya que cumplir y evidentemente el CPC federal también ya ha emitido algunos acuerdos en el sentido de determinar cuáles serán las fechas que tienen que seguir todos los comités coordinadores del sistema anticorrupción de todos los estados. Y bueno, pues me parece que por ahí está de mayo, cuando entran, en el mes de mayo, hacen su declaración patrimonial y de conflicto cuando entran y también cuando se van, cuando dejan el cargo público, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante para ese efecto. ¿Por qué elevarlas a la plataforma digital? Porque se tienen que transparentar, además. Correcto. Ahí me queda una duda, doctora. Al momento,
obviamente que se hace la presentación, pues sabemos que se tienen que presentar en los formatos que ya vienen diseñados para ese sentido y que obviamente cualquier ciudadano estamos digamos, en la facultad o en las condiciones para incluso hacer el escrutinio de las mismas. Me salta el caso, el ejemplo de los diputados que hacen sus declaraciones y obviamente se transparentan en el portal. Esta parte me queda también muy claro y coincido e incluso comparto que pues obviamente esto ya no es una opción el no realizar las declaraciones patrimoniales y efectivamente la del conflicto de intereses. Sin embargo, esta circunstancia de elevarlas a la plataforma digital correspondiente ya viene propiamente así como mandato constitucional, es decir, que se tengan que subir en una plataforma para ese fin. No estaríamos duplicando ahí la cuestión de que, bueno, de entrada cuando uno hace la declaración, pues se sube en la página que se tiene que subir para esos fines. Y obviamente, bueno, pues ahí ya se estarán acatando los mismos, la misma declaración, ¿no? La situación patrimonial de cada persona servidora pública. Sin embargo, sí me salta mucho la atención, que también, bueno, si vamos a un principio de que nadie está obligado a lo imposible, como un principio de derecho, es decir, a mí me sigue conflictuando un poco esta parte porque son varios los municipios, no tendría el dato ahorita concreto, pero sí son varios los municipios que estarían en esa desventaja tecnológica de poder, digamos, cumplir o observar de inmediato la propuesta de esta reforma, porque sobre todo dice y de inmediato elevarlas, ¿no? Incluso hay municipios que están bastante lejos de la capital, como el caso de Batopilas, que es un municipio, es muy bonito, pero sí está, vamos, tiene varias circunstancias ahí de tecnología y de comunicación que son propias por el lugar en el que se encuentra, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos me comentaba ahorita, doctora, que bueno, se está trabajando en un reglamento de los CPC. No sé si ya existen o ya tienen resuelto más o menos esa circunstancia para no dejar como el cabo suelto o dejarles a los municipios, sí, bueno, pues resuélvanlo como puedas, ¿verdad? O sea, me queda claro que desde luego pues ellos tienen que atender ciertas circunstancias, ¿verdad? Para cumplir con lo que ya viene señalado en las diferentes leyes o normas específicas. Pero me sigue saltando esta circunstancia de materialmente cómo hacerlo, ¿verdad? Para atender esas circunstancias propias de los municipios que ahorita le refería. Sí, sí, claro, Tere. Mira, específicamente la parte de la declaración patrimonial y de conflicto de intereses no es en sí un derecho humano, por lo que tú me decías, ¿no? De que nadie está obligado a lo imposible, sino es una restricción a ese ejercicio del derecho humano. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de que pudieran tener, por ejemplo, el derecho incluso de no transparentar sus bienes por el derecho a la propiedad y todo ese punto, ¿no? La restricción les obliga. Entonces, en ese sentido, bien, como tú lo dices, si nosotros no le ponemos ese de inmediato, no le ponemos ese de inmediato, entonces pues jamás las van a elevar, ¿no? Porque dice y elevarlas, pero no me dice tiempo, ¿no? Aquí, ¿qué pudiera pasar? Pues causas de justificación, que en esos municipios que tú estás señalando, pero eso ya se hace con respecto a una defensa, me parece que no es necesario incluso ponerlo aquí, ¿no? Eso ya es en dado caso de que les quieran iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad. Ya en caso de una defensa, bueno, pues una causa de justificación es específicamente que yo estoy 8 horas de aquí a la ciudad, ¿no? Y bueno, pues ahí ya tendrían que determinar los tribunales. Ahora, con respecto a lo que señalas de que si ya está en la Constitución, bueno, sí, ya está arreglado en la Constitución, pero la Constitución te da la regla general, ¿no? Y bueno, como toda ley especial y como toda ley secundaria, ¿no? En este caso, este código municipal, bueno, pues debe prever el punto. O sea, no por el hecho de que esté en la Constitución y aquí no está, pues ya lo estamos dando por hecho que lo tienen que hacer, sino que tiene que prever el punto. Y además, quiero comentarte que aunque parezca raro, ¿no? Hay muchos servidores públicos o los que van empezando, los que empiezan a estar, hay muchos servidores públicos que no conocen el tema. Y no solamente eso,
Hay otros servidores públicos que conocen tan bien el tema que eso lo pueden agarrar de defensa para evitar una sanción administrativa. Entonces, en este sentido, sí considero que no sobra de ninguna manera, al contrario, tiene que estar ahí la parte de la declaración, así como está el tratamiento en materia de responsabilidades administrativas. Ya ves que en fracciones anteriores decía que el presidente municipal, pues era el que iba a sancionar, ¿no? Y es así como decir, bueno, es que aquí dice que va a sancionar, pero la Constitución dice otra cosa. No, yo creo que sí. Las figuras jurídicas tenemos nosotros que, en estas leyes secundarias, tenemos que especificarlas. Y todavía, bueno, pues faltaría el reglamento, ¿no? Interno, por ejemplo, en materia de responsabilidades administrativas que cada municipio tendría que realizar para efecto de poder llevar a cabo su unidad de responsabilidades administrativas. Entonces, bueno, ese es el punto, Tere. Y además quiero comentarte en eso que tú señalas, la parte de la falta administrativa, ¿no? De carácter no grave, que es el no presentar su declaración patrimonial, que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 101, prevé específicamente la abstención de iniciar un procedimiento y hasta de sancionar a un servidor público. ¿Por qué? Y existen dos fracciones. Bueno, pues porque no hay un daño a la hacienda pública, porque cumple, ¿no? De forma espontánea con la obligación. Entonces, todavía el servidor público puede cumplir con la obligación y puede evitar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Sin embargo, sí me parece que es importante este punto para que exista el elemento deóntico de obligación normativo, ¿no? Y de que los servidores públicos pues eleven, ¿no? A plataforma digital o inscriban, de inmediato inscriban o las eleven como quieran. Si quieres cambiarle el punto de elevar, lo puedes inscribir, ¿no? O el verbo. Entonces, su declaración patrimonial y de conflicto de intereses. Insisto, aquí se debe agregar la situación patrimonial y de conflicto de interés en la fracción 34. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos A ti, con la Tere. siguiente fracción, la 35. Elaborar la tarifa de valores para la enajenación de terrenos municipales por conducto de la dependencia correspondiente en base a los lineamientos contemplados en la ley de catastro. Y se adiciona, el presidente municipal tendrá que informar con copia íntegra de lo actuado al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua a efecto de que se realicen las manifestaciones que consideren pertinentes. Adelante, doctora. Sí, gracias, Tere. Es básicamente lo mismo. El Comité de Participación Ciudadana estará como eje rector para el cumplimiento de la norma jurídica. En este punto en específico, los lineamientos que prevé la ley de catastro, ¿no? Sobre el rubro de la fracción. Entonces, para evitar la comisión de faltas administrativas, para prevenir la corrupción, bueno, pues es importante que yo creo que aquí se me hace todavía como que más complejo la parte de la elección, ¿no? De los miembros de los CPC. Porque un miembro del CPC, bueno, pues específicamente debe tener todos estos conocimientos o por lo menos tener una aptitud y actitud de investigar la norma jurídica para efecto de que pueda detectar todos estos puntos, Tere, que hemos estado señalando aquí en el artículo que se refiere a la presidencia municipal. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y aquí ya observamos que las fracciones 36 a las 46 quedan exactamente igual. Ya de aquí estaríamos analizando en el capítulo 5, que nos refiere de las prerrogativas de los regidores y del síndico. Observamos ya en el artículo 30 que nos dispone que las personas titulares de las regidurías y la sindicatura tienen facultades de inspección y vigilancia de los ramos a su cargo, por lo que no podrán dar órdenes a las y los funcionarios, personas empleadas municipales y público en general. Las personas titulares de las regidurías solo podrán ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen como cuerpo colegiado en las sesiones del ayuntamiento. Está exactamente igual. Bajamos, por favor. Aquí en el segundo párrafo ya advertimos una propuesta de reforma que versa en el siguiente sentido. Para el desempeño de sus funciones, la persona titular de la sindicatura contará con un cuerpo técnico y administrativo de personas colaboradoras cuyo número será determinado conforme al presupuesto.
y aquí se adiciona, anual disponible. La contratación y nombramiento de dichas personas será bajo su más estricta responsabilidad. Acto seguido, en el siguiente párrafo, para todos los efectos legales se entiende que la persona titular de la sindicatura es es la propuesta de reforma, superior jerárquico de las personas colaboradoras, y se adiciona lo siguiente. Por lo que la persona titular de la sindicatura fijará las funciones de cada una, así como los controles de asistencia correspondientes, en el entendido que, para todos los demás aspectos, se regirán por la normatividad municipal aplicable, considerándose como personas empleadas municipales. Bajamos un poquito, por favor. Y bueno, ya el siguiente párrafo queda exactamente igual y las fracciones 1 a la cuarta igual. Entonces, ¿le concedo el uso de la palabra, doctora? Sí, gracias. Sí, fíjate que con respecto a estos puntos, lo que se busca, pues es específicamente una operatividad más fáctica, ¿no? De las propias sindicaturas. Aquí en el sentido de, de las problemáticas que ellas tienen al interior. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, creo que está presente Pau, que forma parte de una de ellas, y Pau nos puede hacer como que nos puede dar un análisis más vasto de este punto de acuerdo a la problemática que actualmente viven las sindicaturas. No sé si andes por ahí, Pau, o también ay, no me acuerdo de la otra chica, ¿cómo se llama? Pero bueno, en la parte de la sindicatura. Es Raquel. Raquel. Pau sí está, pero Raquel creo que no está. Entonces, no sé si Pau nos está escuchando. Hola, sí, perdón, es que me agarraron saliendo de un edificio. Hola, buenas tardes a todos. Supongo que ya llegamos al 30. Sí, de las sindicaturas, Pau. Muy bien. Estamos en la primera. Gracias. Sí, ya estoy aquí viendo el texto. Sí, pues, cuando se dio la discusión en este proyecto con el CPC, Raquel, después de Sindicatura de Juárez y una servidora, trabajamos desde meses anteriores, antes al proyecto del CPC, una iniciativa en conjunto con otras sindicaturas. Juárez y Chihuahua pues lo coordinaron de alguna manera, y las propuestas que van a ver ustedes plasmadas dentro del quehacer de la sindicatura pues tienen, podríamos decir que pues un acuerdo no un acuerdo, sí, la generación de concordancias entre las sindicaturas. En el primer punto, respecto a lo que está marcado en negro, respecto al presupuesto, esa es una de las condiciones con las que más batallan las sindicaturas actualmente, porque no hay un mínimo, un máximo definido por la ley para la asignación de presupuestos. Entonces, Juárez y Chihuahua pues no nos encontramos en dificultades, por así decirlo, pero otros municipios sí tienen problemas con la asignación del presupuesto, además de que es administrado pues por la administración central, y eso puede causar algunos conflictos. Respecto a la contratación de las personas, ahí recuerdo que habíamos agregado la asignación de personal administrativo y técnico, porque uno de los requerimientos para ser parte de las sindicaturas pues es tener las acreditaciones como perfiles técnicos o profesionistas, ¿no? En diversas materias. Entonces, ahí también había conflictos entre las personas que, no sé, trabajan directamente con las revisiones de la sindicatura, como puede ser en materia de obras públicas, contable, jurídica, a personas que desempeñan labores, meramente administrativas. Entonces, también era uno de los cambios que habíamos sugerido agregar. Y también respecto a que, permítanme, déjenme leo aquí. Sí, a que las personas titulares de las sindicaturas pudieran también llevar un poco el control del personal, dado que en algunos municipios se encontraban con que de la administración central, pues luego hacían bajas o ceses, ¿no? Del personal de las sindicaturas sin la opinión o autorización de quienes están a cargo de las sindicaturas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí,
Entonces, retomando, estamos ahorita analizando el artículo 30, ajá, en donde se Sí. advierte precisamente que están aquí proponiendo, quedaba abierto el tema aquí del presupuesto, ya lo acotaron anual disponible y que la contratación y el nombramiento de dichas personas será bajo su más estricta responsabilidad, es decir, del síndico. Y esta última parte en este párrafo donde se refiere que por lo que la persona titular de la sindicatura fijará las funciones de cada una, así como los controles de asistencia correspondientes, en el entendido que para todos los demás aspectos se regirán por la normatividad municipal aplicable, considerándose como personas empleadas municipales. Muy bien. O- Entonces, Oigan, sí, tengo una observación, Liz y Paulina. No recuerdo, bueno, ya como ya hace rato que vimos estos temas, nomás me ha cerrado un poco de ruido, pero no quiero entrar ahorita en detener este trabajo, pero solamente me hace ruido en este primer párrafo que dice contará con, sí, con un cuerpo técnico administrativo de personas colaboradoras cuyo número será determinado conforme al presupuesto. Pero si el presupuesto está en manos de la administración y si la administración decide este año le voy a dar menos presupuesto a sindicatura, sindicatura va a tener que deshacerse de personas. ¿Cómo Ahí, tiene? Ajá, ¿cómo ay, perdón, funcionaría eso? en uno de los artículos más abajo hacemos una propuesta de rangos, dependiendo, ¿te Ok. acuerdas? Ok, sí, sí. Dependiendo del presupuesto que hay para los municipios. Si eran más de Ok. 100 millones, las sindicaturas deberían de tener tanto porcentaje, porque sí, justo Ok, eso ok. pasa ahorita en el supuesto que tú nos estás mencionando. Sí, 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 ya recuerdo, sí, nomás porque viéndolo así en frío, sin el contexto que se me escapaba ahorita, dije, pues bueno, pues si depende del presupuesto, pues les damos menos presupuesto y que se queden sin gente. Pero bueno, se atiende más abajo. Gracias, Pau, no lo traía presente. perfecto. Entonces, si les parece bien, continuamos en el artículo 31, por favor. Aquí vemos que es exactamente igual, que nos habla del día de su instalación. El ayuntamiento determinará el número de comisiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como las y los integrantes de la misma. Cada comisión se integrará por lo menos por 2 integrantes conforme al reglamento interior, reflejarán la composición plural del ayuntamiento y serán permanentes. El ayuntamiento podrá crear comisiones especiales para conocer de un asunto determinado, mismas que serán transitorias. El siguiente párrafo vemos que la redacción es exactamente igual. Continuamos. Y aquí, que nos refiere ya de las comisiones, observamos que en la propuesta se está adicionando la Comisión de Participación Ciudadana. Adelante. Sí, sí, exactamente, mi querida Tere, pues aquí para darle también acceso al derecho humano a la participación ciudadana, bueno, pues estamos también solicitando ese punto, ¿no? Para que se tenga acceso en esas comisiones, pues de la de participación ciudadana, que además ya está reglamentada en otras normas aquí en el estado de Chihuahua, Tere. Sí, muy bien. Gracias, doctora. Sí. De ahí nos vamos al artículo 33, que ya nos dispone las facultades y obligaciones de las personas titulares de las regidurías. De la fracción primera a la cuarta está exactamente igual. Nos vamos a la fracción quinta, por favor. Dispone lo siguiente: vigilar el ramo de la administración municipal que le sea encomendado por el ayuntamiento, y aquí está la propuesta de reforma, y presentar los resultados de dicha vigilancia mediante informe detallado. Asimismo, solicitar informes a los diversos titulares de la administración municipal. Para el cumplimiento de lo anterior, los titulares de la administración están obligados a proporcionar todos los datos e informes que se le pidieren en un término no mayor de 20 días hábiles. Ok, adelante por favor. Subimos un poquito. Ahí, Sí, gracias. aquí yo le daría el uso de la voz a Pau porque ellos son los que están inmiscuidos en este punto y además ellos fueron los que trabajaron este punto de la reforma, Tere. Entonces, para cuestión de incluso hasta de créditos, considero que Pau es la que puede explicar ese punto. Muy bien. Adelante, mi querida Gracias, Pau, doctor. a ti. Bueno, respecto al informe de regidoras y regidores, pues
no recuerdo, o sea, no nos tocó trabajar exactamente esto, pero pues sé que siempre ha sido pues un tema, luego los informes anuales de quienes están en regidurías, por luego hacerse pues como manifestaciones políticas solamente y no rendición de cuentas sobre el trabajo elaborado. Entonces, creo que es agregar un poco más, pues reforzar el tema de cómo se rindan los informes de regidoras y regidores. Sí, sí, Pau, perdón, pensé que ustedes habían trabajado ese punto, Pau, y para no quitarles también la palabra y las ideas, por eso precisamente, pero si lo podemos subir tantito, Tere, por favor, gracias. Ahí donde dice presentar los resultados de dicha vigilancia mediante informe detallado. También me parece que es importante, ¿no? Sobre todo en la parte de la transparencia, para efecto de señalar y de detectar y de determinar cómo es que se está trabajando en la parte de la administración pública en este sentido. Entonces, me parece que por ahí es ese punto, sobre todo específicamente para cubrir, ¿no?, el ámbito de la transparencia, y es necesario la parte del informe detallado, no nada más un informe como tal, sino un informe detallado. Creo que este punto también lo trabajó René, pero bueno, René no está, ¿verdad? No ha llegado. No. Liz, Ah, si no mal recuerdo, en este me tocó participar. Ah, ok, ya ve la mar. Y es en ese sentido de nosotros, en la organización donde yo estoy participando, pues damos seguimiento y monitoreamos el trabajo de las y los regidores en sus comisiones, en cabildo, el ayuntamiento, y para este caso, pues vemos los informes de las y los regidores que muchas veces pues no traen nada de sustancia, ¿no? Nada de contenido que realmente dé valor o que muestre el valor de su trabajo. Entonces, por aquí veíamos esa responsabilidad de vigilar, pero en sus informes nunca vemos información relativa a esa vigilancia. Entonces, creo que por ahí es como lo estábamos integrando, ya poniéndolo puntual en sus informes, debe presentar resultados de dicha vigilancia. Entonces creo que por ahí fue como lo aterrizamos, Liz y Tere. Ah, ok, ya ve la mar, gracias. perfecto, muy bien. Entonces ahí bajamos nuevamente, por favor. Ok, ya los siguientes dos párrafos quedan exactamente iguales respecto a esta fracción 12. Seguimos bajando, por favor. Ok, aquí en la 13 sí advertimos una propuesta de reforma integral respecto a lo que contiene actualmente el Código Municipal. Me voy a permitir dar lectura primero a cómo está redactado actualmente el Código. La 13 nos señala que las demás que le otorguen otras disposiciones aplicables a la materia, si no comparece la persona titular de la presidencia municipal, presidirá la sesión la o el regidor que determine la mayoría. Y aquí en la propuesta de reforma ves en el siguiente sentido: observar los lineamientos en materia de derechos humanos con respecto a la participación ciudadana contenidos en la ley. Adelante. Creo que ahí era nomás como recorrerlos, ¿no, Liz? Y meter Sí, otro y bajar el otro. Ajá. sí, exactamente, Abelamar. Sí, y sobre todo, Tere, me parece que el elemento básico de esta fracción, pues es darle entrada, ¿no? Ya de forma general, y también puedo decir yo, no quiero decir absoluta porque tampoco se vale absolutizar, pero de forma detallada, ¿no? Al derecho humano a la participación ciudadana. Entonces, en estos puntos es precisamente observar los lineamientos que tengan que ver. Y además, digo, adelantándome a la fracción 14, que todavía, perdón, Tere, todavía no lees, pero pues no solamente la participación ciudadana está en la Constitución, sino también está, insisto, en el caso de Chihuahua, que es lo que nos ocupa ahorita, está ya en otras, en otras normatividades, y bueno, pues que en cierta forma son multidisciplinaria e intradisciplinaria con el propio código municipal, mi querida Tere. Ese es el punto. Y bueno, también haciendo
retomando como mío lo que bien, lo que bien dijo Abel Amar, que en cierta forma también los fuimos, los fuimos nada más cambiando, ¿no? Correcto. Sí, ya, aquí Entonces, también, perdón, Tere. no, nada más sí me saltaba esta dudita. Al estar haciendo la comparativa entre la fracción 13 en el actual Código Municipal y la que se propone ahorita en esta reforma, entendería entonces que vamos a prescindir de esta redacción o sería la siguiente y luego ya le estaríamos agregando las demás que se otorguen otras disposiciones aplicables a la materia. O sea, sería esta fracción como, porque aquí en este sentido, por cuestión de técnica legislativa, por eso nosotros nos apoyamos mucho a los cuadros comparativos para ir advirtiendo los cambios. Entonces, cuando yo observé entendí que estaríamos prescindiendo de la actual redacción de la 13 y estaríamos reformándola con esta disposición de lo que se advierte aquí en el cuadrito, y ya se estaría haciendo una adición de una fracción 14 previendo las otras disposiciones aplicables a la materia. Entonces, nada más sería esa cuestión para que no me quedara ahí la dudita y ver cómo se estaría manejando. No, sí, Tere, estás en lo correcto. Completa, yo porque me adelanté un poquito a la 14, pero sí, de acuerdo a lo que tú señalas como técnica legislativa, estás en lo correcto, Tere, claro, sí. Sí, y aquí lo que yo quería comentar, Tere, pues sí, en las discusiones o las charlas que tuvimos previo para este trabajo, pues sí, era por decir, ir como en esa idea de armonizar la ley o ir permeando ese derecho de participación ciudadana, nos parecía muy, muy, muy importante que se integraran estos términos, que se hablara de la ley de participación ciudadana y del derecho de participación ciudadana a lo largo del Código Municipal. Entonces, pues también es ir aterrizando estos conceptos que, aunque tenemos una ley de participación ciudadana desde 2017, pues es claro, lo tenemos quienes manejamos estos temas en el Estado, es muy claro que la gran mayoría de los municipios sigue sin cumplir con lo establecido en esa ley y su reglamento. Entonces sí creíamos importante irlo también permeando estos conceptos, estos términos y hablando de la ley en el Código Municipal. Entonces, solamente en ese sentido. Correcto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ya aquí tomo las consideraciones correspondientes y en ese sentido ya estaríamos continuando con el artículo 36A, que dispone lo siguiente. Las personas titulares de las sindicaturas municipales tendrán a su cargo la vigilancia del patrimonio municipal, y se adiciona lo siguiente: del ejercicio del gasto público y del patrimonio municipal. Más bajito, por favor. Gracias. Las sindicaturas, en función de las atribuciones y facultades delegadas a su favor desde la Constitución Política del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos legales respectivos, gozarán de plena autonomía presupuestal, por lo que estarán facultadas para presentar su proyecto de presupuesto de egresos ante el ayuntamiento para su aprobación dentro de los plazos fijados por la legislación aplicable. Acto seguido, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, se fijará un porcentaje del presupuesto de egresos municipales a favor de las sindicaturas de conformidad con lo siguiente. Fracción primera. En los municipios en los que el presupuesto de egresos del año que corresponda sea igual o superior a los 2,000 millones de pesos, el presupuesto asignado a la sindicatura no podrá ser inferior al 0.5% del presupuesto anual total aprobado. Fracción segunda. En los municipios en donde el presupuesto de egresos del año que corresponda sea inferior a los 2,000 millones de pesos, el presupuesto asignado a la sindicatura no podrá ser inferior al 0.7% del presupuesto anual total aprobado. Fracción tercera. ¿O les parece bien que lo vayamos comentando por fracciones para a lo mejor hacer un análisis un poquito más sucinto? No sé qué les parezca. Sí, Tere, yo creo que con respecto a esto, aquí sí Pau entra, ¿verdad, Pau? Porque aquí sí, claro. De acuerdo a las necesidades de las sindicaturas, entonces no sé, Pau, cómo tú lo consideres,
si de forma general el artículo, como dice Tere, o que sea fracción por fracción. O por fracción. Ujú. Sí, podemos ir por fracción porque sí es grande lo que se adiciona para que pueda hacer pues los comentarios más desglosados, ¿no? Por así decirlo. Sí, De perfecto. acuerdo. Muy bien. Entonces, adelante. Gracias. Gracias. Pues comentarles también que toda esta propuesta respecto a las sindicaturas, como les comentaba, pues se elaboró con, no sé, alrededor de 50 personas a cargo de las sindicaturas del Estado. Fueron varias reuniones de años anteriores, de 2018, 2019, en las que se trabajó. Y sabemos que con el Sistema Nacional Anticorrupción y todas las políticas que se han creado en ese sentido en el Estado, pues se cambiaron muchas cosas, ¿no? Y la controversia constitucional que estaba por parte del alcalde Cavada con la sindicatura en Juárez, etcétera. Y sabemos que hay muchos debates si las sindicaturas se deben eliminar o deben seguir, pero creo que en esta propuesta pues se manifiesta un poco el querer brindar las herramientas jurídicas necesarias para que las sindicaturas puedan operar. Las sindicaturas tienen un marco jurídico igual desde el 98 hasta actual, o sea, no se les ha modificado en esencia cómo elaboran su trabajo, entonces no podemos saber si las sindicaturas no han podido trabajar como se debe, si es por la figura en sí misma o porque no cuentan con las herramientas suficientes desde la legislación, ¿no? Entonces, esta propuesta tiene esa esencia. Y en la primer parte, donde se agrega que es, además de revisar la cuenta pública, es revisar el ejercicio del gasto y el patrimonio, es porque en las experiencias de las sindicaturas se han encontrado con que no les dejan revisar más allá de los documentos y el mismo documento de la cuenta pública que se transparenta trimestralmente y no todo lo que hay en medio y lo que deriva en la cuenta pública, ¿no? Entonces, en ocasiones hay un bloqueo, una limitación a revisar el ejercicio del gasto a cómo se va realizando durante el año fiscal. Entonces, esa era la primera modificación. Luego, ya en las fracciones con los supuestos respecto al patrimonio, era lo que yo les había comentado, que era la duda de Abelamar ahorita, y es la asignación de rangos respecto al presupuesto que tiene cada uno de los municipios para una asignación mínima de presupuesto a las sindicaturas. Con este tema, recuerdo que hubo de alguna forma un acuerdo derivado de un análisis respecto a las sindicaturas que colaboraron con esta iniciativa, ¿no? Si era adecuado el presupuesto, por ejemplo, Juárez y Chihuahua, que son los únicos municipios en el primer supuesto de más de 2,000 millones de pesos, ese no podrá ser inferior al 0.5% del presupuesto, es lo que tenemos más o menos cada una de las sindicaturas. Entonces, los porcentajes que ahí se proponen son para las sindicaturas con más presupuesto, presupuestos reales con los que se están operando actualmente, y para los que son muy pequeños, pues de alguna forma fortalecerles, porque también en los municipios que luego no tenemos más rastreados, ¿no? En lo que pasa, pues políticamente y demás dentro de las administraciones, se dieron casos en los que había síndicos que no habían recibido ni siquiera su sueldo y su equipo tampoco tenía una remuneración. Entonces, en ese sentido, pues también era fortalecer a los municipios más pequeños del estado. Correcto, muchas gracias. Entonces, eso sería la opinión por lo que respecta a la fracción primera y a la segunda, ¿verdad? Sí, no recuerdo cuántas fracciones son Sí. del presupuesto. Ok, bajaríamos un poquito, por favor. Aquí en la tercera ya nos está hablando que en aquellos municipios en donde el presupuesto de egresos del año que corresponde sea inferior a los 2,000 millones de pesos, el presupuesto asignado a la sindicatura no podrá ser inferior al 1% del presupuesto anual total aprobado. O sea, primero observamos el 5%. Sí subimos un poquito, por favor, nomás para retomar la conversación en el tema. En la fracción primera, por favor. Sí, es el 0.5 y luego 0.7.
Sí, así es. Cuando el presupuesto de egresos perdón, sea igual o superior, si estamos hablando en este rango de igual o superior a los 2,000 millones de pesos, el presupuesto asignado a la sindicatura no podrá ser inferior al 0,5%. Ok. Y en el segundo supuesto, en donde en aquellos municipios el asignado sea a los 2,000 millones de pesos, el presupuesto asignado a la sindicatura no podrá ser inferior al 0,7% del presupuesto anual aprobado. ¿Ok? Y en la fracción tercera, bajamos por favor. En los municipios en donde el presupuesto de egresos del año que corresponda sea inferior a los 2,000 millones de pesos, el presupuesto asignado a la sindicatura no podrá ser inferior al 1% del presupuesto anual total aprobado. ¿Ok? Y en la fracción cuarta, bajamos por favor. En los municipios en donde el presupuesto de egresos del año que corresponda sea inferior a los 100 millones de pesos, el presupuesto asignado a la sindicatura no podrá ser inferior al 2,5% del presupuesto anual total aprobado. Aquí nada más le preguntaría cuáles fueron las referencias que tuvieron para hacer los rangos de los presupuestos que le corresponda a la propia sindicatura. Claro, fue un análisis respecto a los presupuestos que se manejan actualmente. No es tampoco como propuestas pues, que se puedan ver muy elevadas, si fueron más o menos conforme a lo que el presupuesto que tienen actualmente asignado. No recuerdo, pero no, o sea, no lo tengo ahorita a la mano, mejor dicho, el documento donde se hacía el análisis de presupuestos, pero déjame lo busco y en la siguiente sesión o te lo envío por correo, Tere, para que también sea como respaldo de cuando se analice esta parte por diputadas y diputados. Sí, muchísimas gracias. Sí, te lo agradecería mucho porque en la conversación pues sería uno de los, Claro. vamos, la duda quizá principal de quienes integran la Comisión de Participación, de los diputados que integran la Comisión de Participación Sí. Ciudadana, de conocer las referencias para determinar los rangos. Entonces sí tendríamos que hacer esa justificación para poder argumentar en ese sentido las propuestas. Sí, déjame busco el documento y te lo mando, Tere. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si les parece bien, continuamos con el análisis del artículo 36. Se hace la propuesta de adicionar un siguiente párrafo que versa en este sentido. Para el ejercicio de sus funciones, la sindicatura municipal podrá practicar auditorías, revisiones, inspecciones y evaluaciones a la hacienda pública municipal, al ejercicio del gasto público, a las dependencias, fideicomisos públicos y organismos descentralizados municipales, empresas de participación municipal y a toda persona física o moral, independientemente de su denominación, que recauden, manejen, administren o reciban recursos públicos municipales, así como a las y los servidores públicos en el desempeño y ejercicio de sus funciones, con el objeto de verificar el correcto uso de los recursos públicos y la documentación que conforma la cuenta pública. Aquí actualmente nosotros advertimos en la redacción actual del Código Municipal lo siguiente. En el presupuesto de egresos de cada municipio deberán preverse recursos suficientes para que la persona titular de la sindicatura pueda cumplir con eficacia las funciones que le corresponden. Entonces aquí sí observamos una reforma, se puede decir que integral a este párrafo. Y luego en el siguiente párrafo, actualmente en el Código Municipal se dispone lo siguiente. La persona titular de la sindicatura deberá practicar revisiones a los documentos que habrán de conformar la cuenta pública cada 3 meses. Deberá presentar al ayuntamiento un informe de las revisiones efectuadas. La falta de cumplimiento de este precepto será causa de responsabilidad. Aquí me permití subrayar esta partecita de cada 3 meses porque en la propuesta que se presenta inicia en el siguiente párrafo exactamente con esta parte de cada 3 meses deberá presentar al ayuntamiento un informe de las auditorías, revisiones, inspecciones o evaluaciones efectuadas. La falta de cumplimiento de este precepto será causa de responsabilidad. Entonces, aquí yo debo entender que se está prescindiendo de la redacción de cómo inicia este párrafo,
que dispone que la persona titular de la sindicatura deberá practicar las revisiones a los documentos, etc, etc. Entonces, ese sería nomás como en un primer análisis mi pregunta y mi comentario. Sí, la intención de prescindir de esta primera parte del párrafo es porque se está ya proponiendo o se visualizó en la propuesta del párrafo que le antecede en el mismo artículo. Entonces, me permito conceder el uso de la palabra, Pau, para que nos platiques un poquito de la propuesta de reforma de este párrafo. Sí, quisimos como ampliar esa parte de las revisiones a los documentos que habrán de conformar la cuenta pública. Justo ese, con el comentario de la primer modificación, recuerdan que era más allá de revisar la cuenta pública, es revisar el ejercicio del gasto. Entonces, ahí en la actual redacción del código, pues encontramos como algunas discordancias, ¿no? Y esta es una de ellas, porque el que solamente se puedan revisar documentos que conforman la cuenta pública, pues limita completamente a la sindicatura en un aspecto preventivo o de observación en el momento de algunas cosas relacionadas con el ejercicio del gasto, ¿no? Y solamente es limitar a que se revise la cuenta pública que pues se obtiene una vez ya publicada, ¿no? Después de los 3 o 4 meses conforme a transparencia. Entonces, el objetivo de esta reforma, con lo que ustedes ven en negritas, donde hablamos un poco más de las revisiones, de las inspecciones, etcétera, es detallar un poco el trabajo que realizan las sindicaturas, porque o sea, por esos términos también en ocasiones se encuentra limitado el trabajo de las sindicaturas, en el que hay bloqueos porque no se pueden realizar inspecciones, verificaciones, que materialmente se hacen, ¿no? Pero el código en su redacción, pues solamente limita a la sindicatura a que haga revisiones a los documentos que habrán de conformar a la cuenta pública. Entonces, ese es uno de los motivos con los que se propone esa redacción, ampliar un poco y detallar un poco el trabajo que realizan las sindicaturas. Gracias. Yo tendría aquí una pregunta. Perdón. Sí, otro punto que iba a comentar era pues que estas revisiones se realizan a todo lo que implique gobierno municipal, ¿no? Y a todo lo que implique un ejercicio de recursos públicos municipales, porque podemos encontrarnos en revisiones a contratos de concesiones por servicios públicos, a algunos convenios en los que organizaciones de sociedad civil ejercen recursos públicos municipales. Entonces, un poco también detallar ese alcance de las revisiones por parte de las sindicaturas era también importante de dejarlo en la propuesta. Correcto, muchas gracias. No sé si pudiéramos subir un poquito, por favor, el cuadro en el artículo 36A. Aquí. Nos refiere que, bueno, las personas titulares de las sindicaturas municipales tendrán a su cargo la vigilancia del patrimonio municipal. Es la redacción actual del código. Y se adiciona del ejercicio del gasto público y del patrimonio municipal, lo que bien se comentaba ahorita. Sin embargo, aquí más abajito, seguimos bajando por favor, ya en la última parte de la fracción cuarta, que nos refiere, para el ejercicio de sus funciones, la sindicatura municipal podrá practicar auditorías. Bajamos un poquito, por favor. ¿Es correcto esto? Es decir, ¿sí tendría la sindicatura la facultad para practicar una auditoría o únicamente se estaría acotando a lo que es la revisión, la inspección y la evaluación? Tomando en consideración precisamente la redacción ahorita del artículo 36, en donde se les está dando esa facultad, ¿verdad?, de la vigilancia, y además ustedes están proponiendo no solo la vigilancia de la cuenta municipal, sino también del ejercicio del gasto público y del patrimonio. Pero esta parte me surgió esta duda. ¿Será conveniente que ellos practiquen las auditorías, la propia sindicatura? ¿Es correcto? Sí, claro. Y entiendo completamente tu pregunta, Tere. Sí. Fíjate que no recuerdo si en la propuesta
déjame busco ese documento que trabajamos para corroborar que sí agregamos esa palabra de auditoría o solamente nos quedamos con revisión, inspección y evaluación, porque pues sí, ahorita técnicamente, por ejemplo, todas las sindicaturas operan bajo el concepto de revisiones. Entonces, déjame nada más corroborar y te paso el dato. Sí, muchas gracias, porque sí, de entrada, al estar, cuando se estuvo haciendo el trabajo, el comparativo de la actual redacción con esta propuesta que se está analizando, fue una de las cosas que advertí y me llamó la atención, porque efectivamente, ahorita en la actualidad, pues hacen el apoyo a esa revisión, ¿verdad? El escrutinio de todo esto, pero ya el realizar una auditoría, no sé si se estarían invadiendo competencias o si efectivamente se les puede asignar esa atribución a la propia sindicatura. Entonces, si tuvieras por ahí el documentito que ustedes tuvieron a bien analizar para determinar esas circunstancias, pues lo agradecería muchísimo para poder hacer la argumentación sobre ese punto, ¿verdad? Sí. Ok, entonces continuamos, bajamos un poquito, por favor. En el siguiente párrafo, aquí lo siguiente que se presenta, ya observamos, se puede decir que casi una reforma integral. Empieza igual la redacción, me voy a permitir dar lectura. Para efectos del párrafo anterior, las y los titulares de la administración pública municipal a quienes se les requiera información deberán de proporcionarla en un plazo máximo, aquí se le agrega, de 5 días hábiles. Antes, bueno, ahorita actualmente se dispone que son 4 días, contados a partir de la fecha de recibida la solicitud. En caso de no tener respuesta, la persona titular de la sindicatura deberá de levantar acta circunstanciada, la cual formará parte del informe. Aquí ya se hace la siguiente propuesta de reforma y se hará llegar al órgano interno de control con la finalidad de que intervenga y sancione de acuerdo con, bajamos por favor, la Ley General de Responsabilidad Administrativas. Las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que practique la sindicatura podrán consistir en una revisión contable, presupuestal, técnica, patrimonial, jurídica y de gestión para el debido análisis de las partidas de ingresos y egresos del gasto público municipal, así como de las principales acciones y políticas institucionales seguidas por los entes públicos para cumplir con los objetivos trazados, pudiéndose extender. Bajamos un poquito, por favor. Gracias. Al examen de la exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos, cuidando que todas las cantidades estén debidamente comprobadas conforme a precios y tarifas autorizadas o de mercado según proceda, así como de conformidad con el presupuesto de los programas, planes y proyectos aprobados o ejercidos. Si en el desarrollo o resultado de las auditorías, revisiones o evaluaciones se encontraren irregularidades de cualquier tipo, la persona titular de la sindicatura solicitará por escrito a las personas titulares de las dependencias y entidades que correspondan que en un plazo de 10 días hábiles rinda ante ella las aclaraciones pertinentes y los archivos, ay, ya me perdí. Okay, y los archivos que las sustentan. Si no les son remitidas o no fueren suficientes para aclarar las irregularidades, la persona titular de la sindicatura rendirá al ayuntamiento de manera inmediata un informe detallado y denunciará ante el órgano interno de control las posibles irregularidades con el fin de que proceda de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bajamos un poquito para ver si hay algo más. Sí. La presentación de los informes trimestrales o detallados no limita la facultad de la sindicatura de dar vista a las autoridades correspondientes. Si considera que existen acciones u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas o la posible comisión de un delito. Para el análisis y dictaminación de cada informe emitido por la sindicatura, el ayuntamiento acordará la conformación de una comisión especial que refleje la pluralidad política del mismo. Esta comisión contará con un plazo de hasta 30 días naturales para presentar ante el cabildo el resultado del análisis realizado. Acto continuo. Tratándose de algún informe detallado, el ayuntamiento contará con un plazo de hasta 15 días naturales para los mismos efectos. Los plazos mencionados podrán ampliarse hasta por 10
y 5 días más respectivamente con la debida justificación de la comisión especial ante el ayuntamiento. La falta de este precepto será sancionable de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si gusta, subimos un poquito, por favor. Aquí pues ya se advierte varios supuestos, entonces te concedo el uso de la palabra para que nos platiques un poquito más de los mismos. Sí, la propuesta es aumentar para la respuesta de solicitud de información para las revisiones y demás de 4 a 5 días, ahí aumentando para las entidades que sean revisadas. Luego, el segundo cambio, si ahí podemos ver que la sindicatura, en caso de no tener respuestas, no solamente tiene que levantar el acta circunstanciada, informar al ayuntamiento, sino también al órgano interno de control cuando pues se encuentra a lo mejor en un supuesto de alguna falta en materia de responsabilidades administrativas, ¿no? Que este vendría a ser pues lo nuevo con esta materia de responsabilidades y un poco de es una muestra de cómo tendría que ser el trabajo colaborativo entre sindicaturas y órganos internos de control. Ya no solamente la presentación al ayuntamiento, sino que se denuncie en su caso ante el órgano interno. Perdón, ahí, mira, nos quedamos ahí hasta donde dice que se formará, bueno, la cual formará parte, subimos un poquito, por favor, gracias, del informe, y ya vemos que ya se prescinde la redacción para que el ayuntamiento determine las responsabilidades, y como bien comentas, se hace llegar al órgano interno de control. Entonces, sí. ya no se estaría informando propiamente al ayuntamiento, sino se iría directamente al OIS. Es que sí, todos los informes son parte, o sea, al final de cuentas, el ayuntamiento conoce como parte de los informes trimestrales de la sindicatura o parte de los informes detallados. Entonces, si te fijas acá en la redacción actual, dice que el acta circunstanciada será parte del informe, se refiere al informe detallado que se envía al ayuntamiento en caso de que no haya pues respuesta o no se hayan aclarado pues la situación que observe sindicaturas. Muy bien, perfecto. Entonces, bajamos un poquito, por favor, para ir comentando lo siguiente. Ok. Perdón, Tere, sí, adelante, doctora. Abonando un poquito a lo que dice Pau, en ese sentido y de acuerdo a cómo está conformado el actual Sistema Nacional Anticorrupción, Pau tiene razón para efecto de darle vista al órgano interno de control, porque este será, de acuerdo a su autoridad investigadora, la que podrá determinar o no determinar si inicia alguna investigación o no la inicia con respecto a alguna responsabilidad administrativa. Tere, es lo que yo quería abonar nada más. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ok, aquí ya en los siguientes, en los sucesivos párrafos, pues ya vemos una propuesta integral de redacción. Te concedo el uso de la palabra, Pau, para que nos comentes un poquito de los mismos. Sí, ahí no cambia mucho respecto en qué podrán consistir estas revisiones, evaluaciones, inspecciones de la sindicatura, a las revisiones contables, presupuestal. Bueno, mira, aquí se agrega creo que la palabra presupuestal y en el tema, ay, es que aquí casi al final vemos también no solamente conforme a precios y tarifas autorizadas o de mercado según proceda, ahí se agrega algo respecto a lo que se esté presupuestado. Ajá. Así como de conformidad con el presupuesto de los programas, planes y proyectos aprobados o ejercicios. Eso con la finalidad de reforzar el tema de la revisión del ejercicio del gasto, porque a como está actualmente, a solamente la revisión de la cuenta pública, pues la cuenta pública es lo ejercido. Entonces, no hay el espacio suficiente para que las sindicaturas puedan revisar y emitir, pues, puedan desarrollar sus facultades de revisión, ¿no? Que el ejercicio del gasto se haga conforme a la ley.
si solamente se queda cuenta pública. Entonces, para que puedan hacer una revisión del ejercicio a cómo se está gastando y cómo se tiene presupuestado para programas, ejes y demás, ¿no? Eso para el tema de reforzar las revisiones. Y al final también, si pueden bajar un poquito más. Ok, gracias. La persona solicitará por escrito. Eso continúa igual, los 10 días que hay de tiempo para las personas a cargo de las dependencias en caso de encontrar irregularidades. Bien, es lo que les mencionaba, el informe detallado es el que se remite al ayuntamiento, ¿no? Se informa ante el ayuntamiento de este tipo de informes cuando las dependencias no hacen las aclaraciones suficientes respecto a las observaciones de las sindicaturas. Y lo nuevo sería que también se denuncie a la par que se informa al ayuntamiento cualquier irregularidad que pudiera constituir alguna falta administrativa. Perfecto, muy bien. Bajamos un poquito más. Esto también se estaría adicionando como la presentación de los informes trimestrales, ¿verdad? Sí, eso, creo que también eso se abarca un poco más en esa redacción, pero que los informes trimestrales presentados por sindicatura pues no limitan la facultad de la sindicatura de las observaciones que puedan realizar no solamente al ayuntamiento, sino al órgano interno de control en materia de responsabilidades administrativas. Ah, correcto. Sí, entonces aquí será cuestión de, voy a volver nuevamente a revisar este artículo. Todo se marcó en negritas porque así venía, bueno, más bien así viene actualmente en la propuesta de la iniciativa. Y por cuestión de técnica legislativa, cuando viene todo marcado así en negritas, estamos en el entendido de que es una propuesta totalmente nueva de redacción, a conforme viene en la redacción, vamos, en el propio código municipal. Entonces, por lo que me comentas, mucho de lo que viene aquí es como está Sí. aquí, ¿verdad? En la actual. Sí. Ok. Sí, hay unas Correcto, cosas sí. que se toman de los párrafos que ya están actualmente. Ah, correcto, muy bien. Entonces, bajamos un poquito, por favor. Ujú. Y Un luego, poquito más. esto es nuevo. Luego lo que Ok. ahí para el análisis y dictaminación de los informes emitidos por la sindicatura, que es lo que lo que se vive actualmente. Las sindicaturas rinden sus informes trimestrales y cada informe detallado de incumplimiento, como lo veíamos ahorita, ante el ayuntamiento, ya sea en sesión de cabildo o enviándolo directamente, ¿no? Como un documento al ayuntamiento. Sin embargo, los ayuntamientos en ocasiones no revisan los informes de las sindicaturas. Sabemos que la operación del ayuntamiento, el ayuntamiento no puede tomar un acuerdo o una decisión de algún tema, si antes no se revisa en comisiones, ¿no? Para emitir el dictamen correspondiente, salvo que sean pues casos de urgente y obvia resolución. Pero en general, el trabajo del ayuntamiento se revisa en comisiones por regidoras y regidores para emitir un dictamen y en sesión de cabildo se llegue a un acuerdo. Entonces, la propuesta aquí era que del ayuntamiento se conformen comisiones especiales. El mismo código nos habla de una comisión especial cuando el presidente municipal rinde su informe anual de trabajo, ¿no? De la administración, y se conforma una comisión especial con la que refleje la pluralidad política del ayuntamiento, de todos los grupos políticos que hay, para que sea más integral. Y lo que se busca es que se conforme una comisión similar para que se revisen los informes de sindicatura. Ahora, estos informes que se van al ayuntamiento, pues no todas las observaciones tienen que constituir pues la comisión de un delito o una posible falta administrativa, ¿no? Se pueden revisar algunas cosas por parte del ayuntamiento que se pueden mejorar o se pueden solicitar comparecencias de los titulares, etcétera, separado del camino que sigan las denuncias ante el órgano interno de control. Entonces, era reforzar un poco
y cerrar el ciclo que hace la sindicatura de rendir cuentas al ayuntamiento del trabajo, porque si las sindicaturas rinden los informes al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no tiene una reacción frente a lo observado, pues no se cierra el ciclo de rendición de cuentas, ¿no? Y de cambios que se puedan dar en los municipios. Correcto, sí, muy bien, muchas gracias. A ver, bajamos un poquito. Un Sí, comentario. adelante. No sé, también no quiero detener aquí análisis, pero también ahorita me brinca, perdón, me tuve que desconectar, se me fue la pila, la batería. Pero estoy de acuerdo con lo que comenta Paulina, pues también que haya una revisión al informe de sindicatura, pues porque yo también lo veo aquí en Juárez, nadie los ve. Nomás se presentan ahí por requisito y no pasa nada. Pero también las y los regidores presentan informes que son muy deficientes, por cierto, muy deficientes, pero creo que también atiende a que nadie está vigilando ni exigiendo la calidad de esos informes. Ya habíamos puesto ahorita arriba algunas condiciones para esos informes, pero no sé si sea prudente ahorita que estamos en este punto considerar de alguna forma también la revisión de los informes de regidoras y regidores en alguna comisión. No sé, ¿qué opinas tú, Paulina? Pues no sé de qué manera podríamos integrar como un órgano revisor de esos informes. No creo que ellos mismos estarían dispuestos a revisarse sus informes de labores. No sé, Abel, si por el lado del tema de participación ciudadana, los consejos que hay en los municipios que cuentan con algún consejo pudieran revisar esos informes. Claro que pues las observaciones que puedan ser no serían vinculantes, por así decirlo, creo, pero ¿No? sí sería un ejercicio interesante, ¿no? Sí, no sé, digo, no traigo ahorita la respuesta, pero a lo mejor pudiera ser interesante integrarlo. Me gusta como lo planteas, Paulina, tal vez algún el Consejo Consultivo Municipal o la creación de un Consejo Consultivo Municipal como instrumento de participación ciudadana que tuviera esta tarea, no sé, Pues pero digo podemos también revisar si, o no sé si... son tan autoridad como la sindicatura y el presidente municipal y pues siempre los hacemos de lado y por eso son tan chafas, con todo respeto. revisar quién pudiera echarle ojo a esos informes también. Sí, no sé si pensamos en alguna idea y la próxima semana buscamos integrar algo en este punto. Sí, claro. Le echamos la pesada. Va, pues sí, nomás quería hacer el comentario para si lo podemos agarrar y a ver si la próxima semana integramos algo. Ahí se me olvidó comentar, de hecho también en esta propuesta de comisión que dictamina los informes de sindicatura, también se propone un plazo para presentar, pues para analizar esos informes, ¿no? Porque previendo evitar que luego se dejen en el cajón y ya que los informes de la sindicatura son trimestrales, es decir, tenemos 3 o 4 al año, pues se puede dar una continuación del trabajo, una continuidad, mejor dicho. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, hasta ahí estaríamos terminando lo que respecta por el artículo 36A y ya estaríamos empezando en un nuevo capítulo. Por el tiempo, no sé si les parezca bien dar por terminada esta sesión y ya estaríamos iniciando el próximo lunes en el artículo 37, que ya nos están haciendo la propuesta de la creación de un capítulo nuevo que se denomina de la Unidad de Responsabilidades Administrativas. No sé si estén de acuerdo, compañeras y compañeros. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, perfecto. Entonces, como siempre, agradecerles mucho su atención y sobre todo su tiempo. Les estaré haciendo llegar con anticipación la liga de la próxima sesión
Y bueno, nos veríamos el próximo lunes. Gracias, que tengan excelente tarde. Gracias a todas y a todos. Gracias, bonita tarde. Hasta luego. Gracias.